Bueno, en este video vamos a ver qué serían los números racionales, ¿sí? Que en parte yo creo que lo han trabajado el año pasado, pero siempre está bueno recordarlo. Los números racionales son todas aquellas expresiones decimales que podemos em, también expresar como fracción, ¿sí? O que podemos pasar a fracción. Vamos a ver que existen diferentes tipos de expresiones decimales. Algunas son exactas, es decir, que tienen una cantidad de decimales determinados y ahí terminaría el número. Y otras son periódicas, que son aquellas en donde la parte decimal es infinita, ¿sí? Por ahí nosotros lo podemos ver en la calculadora que aparece el número como, por ejemplo, 0,6666 y el último número la calculadora le pone 7, pero eso es lo que hace la calcu, que es redondear. ¿Sí? Pero en realidad sería un número periódico que tendría infinitas cifras decimales, por ejemplo con el número 6, como les contaba antes. Bueno, en cuanto a lo que es la parte de ejercicios, les voy a explicar más o menos para que sepan qué tienen que hacer. El ejercicio 14 es bastante simple, les pide que expresen de manera decimal cada una de las fracciones. Esto es simple hacerlo en el sentido que lo pueden hacer con una calcu y lo único que tienen que hacer es realizar la división, ¿sí? Por ejemplo, 3 medios, que es la primera fracción que vemos acá, no es más que 3 dividido 2. Recuerden que esta rayita del medio que tenemos en la fracción es una división. Entonces, hago 3 dividido 2, que sabemos que es 1,5. Entonces, por ejemplo, 3 medios sería 1,5. Y así van haciendo con las demás fracciones. Después, el ejercicio 2 les dice que miren los denominadores, está, y de las fracciones, bueno, de la actividad anterior y las expresiones decimales que obtuvieron, está, y con eso se ayuden para completar esta tabla del ejercicio 15, en donde lo que tienen que poner es si cada fracción va a ser una expresión decimal exacta o una expresión decimal periódica. Una forma más fácil de hacerlo es hacer la división, ver el resultado, como les conté antes, si es una expresión decimal exacta, y si es periódico, marcan en la otra columna. Recuerden que si es periódico, lo que les dije antes, la calculadora les marca determinadas cifras que se repiten, pero a lo último, obviamente, redondea la calculadora porque no nos puede demostrar o no puede demostrar la pantalla de la calcu infinitas cifras decimales, si eso sería. Entonces, bueno, voy a ver solo una parte. Después vamos a ver acá qué pasa con los pasajes de decimal a fracción. ¿Por qué? Porque obviamente, bueno, si tengo una expresión fraccionaria, hago la división y llego a la expresión decimal. Pero ¿qué pasa en el proceso inverso? Bueno, para hacer esto hay 3 técnicas, en realidad 3 maneras distintas, porque son 3 las posibilidades que se nos pueden presentar. La primera o el primer caso es cuando tengo una expresión decimal finita, ¿sí? Ahí voy a ver que tengo, por ejemplo, 1,3 o, como este ejemplo, 2,571, es decir, la parte decimal es finita, esta no es periódica. En estos casos lo que se hace es, en el numerador, o sea, en la parte de arriba de la fracción, escribo el número completo, ¿sí? Obviamente sin poner la coma. Por ejemplo, en el caso del 1,3, lo que ponemos es 13. Y en el denominador, es decir, en la parte de abajo, siempre voy a poner un 1 y después agrego tantos ceros como números tenga detrás de la coma. Yo acá veo que tengo un solo número detrás de la coma, entonces voy a agregar un solo cero, ¿sí? Y esa es la expresión en forma fraccionaria del 1,3. Serían 13 décimos. Después tenemos otro ejemplo que es el 2,571. Entonces en el numerador escribo el número completo, sería 2571. Y en el denominador pongo el 1, ¿sí? Como siempre, y agregamos 3 ceros porque en este caso tengo 3 números detrás de la coma, ¿sí? Y esa sería la expresión fraccionaria. Por supuesto que esto se puede simplificar, de hecho la calculadora, o sea, a ver, no es que este número se pueda simplificar, sino que algunas fracciones las podemos simplificar y la calcu generalmente les tira el resultado de una fracción ya simplificada. Se los aviso por si hacen el pasaje y chequean con la calculadora y no les da el mismo resultado. Es por eso, ¿sí? Pero bueno, esta es la técnica, digamos, que ustedes tienen que recordar
para poder hacer el pasaje. El otro caso es cuando tengo una expresión decimal periódica pura. ¿Qué sería periódica pura? Que tengo una parte decimal, ¿no es cierto?, que es periódica. Recuerden que el arquito significa que ese número es periódico, es decir, que se repite infinitas veces. Sería 2,5555 en este caso, y en el caso de al lado 21,37, que se repite de manera infinita. Entonces, ¿cómo hago los pasajes en este caso? Bueno, escribo el número completo en el numerador, ¿sí? Pero le tengo que restar lo que esté fuera del arquito, es decir, la parte no periódica. Entonces sería 25 menos 2. Y en el denominador ya no pongo múltiplos de 10, sino que voy a poner un 9 por cada número que tenga dentro del arquito. Como tengo un solo número en este caso, pongo un solo 9. Bueno, la resta de arriba obviamente se resuelve y nos queda 23 novenos. Por ejemplo, acá en el 21,37 escribo el número completo, 2137, le resto lo que está fuera del arquito, que en este caso sería el número 21, y lo voy a dividir por 2 nueves porque tengo dos números periódicos, ¿sí? O dos números dentro del arquito. Bueno, después resuelvo esa cuenta y esa es la fracción que nos queda, ¿sí? 2116,99avos. Y el último caso para realizar las conversiones es el caso en donde nos aparece una expresión periódica mixta. ¿Qué quiere decir periódica mixta? Que voy a ver que en la expresión decimal tengo una parte, digamos, decimal sin arquito, que quiere decir que no es periódica, y una parte que es periódica. Por ejemplo, este número sería 1,85555, y el número 5 es el número periódico. Para simplificar esto, para poder pasarlo a expresión fraccionaria, el procedimiento es el mismo que el que hicimos antes, o sea, escribo el número completo, le resto lo que esté fuera del arquito, ¿sí? Lo único que cambia es en la parte del denominador, donde voy a poner un 9 por cada número que esté dentro del arco, ¿sí? Esto es lo que hacíamos antes. Pero voy a tener que agregar un 0 por cada número que esté en la parte decimal sin el arquito. Entonces, como acá tengo un 8, agrego un 0 y agrego el 9 por el número que está dentro del arquito, ¿sí? Eso sería. Por ejemplo, acá vemos otro número periódico que sería 3,234, que es el número periódico. Entonces, ¿cómo hago la conversión? Escribo el número completo, 3234, le resto lo que está fuera del arquito, que sería el número 32, y lo divido por 990. Pongo dos nueves porque tengo dos números dentro del arquito y un solo 0 por ese 2 que está en la parte decimal, pero fuera del arco, ¿sí? Bueno, eso sería, esperen que estoy viendo que no se me había ido el foco, ahí está. Eso sería el pasaje, ¿sí? Les puede aparecer alguno de estos tres casos, o sea que para resolver los ejercicios siguientes, que van a ver que lo que tienen que hacer justamente es esto, realizar los pasajes, van a tener que ver primero si se trata de una fracción periódica, si es pura, si es mixta o si es simplemente una expresión decimal finita. Y dependiendo del caso, se usará la técnica que les expliqué antes para poder hacer la conversión. Bueno chicos, cualquier duda después seguimos charlando por el Classroom. Espero que les sirva el video. Nos vemos.